Josep Fericla, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí desde Bolivia, agradecer su participación. Su intervención es una de las que más estamos aguardando por su experiencia y le proponemos un diálogo así bien espontáneo que pueda ir tocando diferentes aspectos de los que la gente se preguntara. Este es un congreso donde fundamentalmente invitamos a las personas a ir repensando una serie de premisas, conocimientos, creencias, y creo que su intervención va a ser muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Empecemos con esta palabra que parece tan eh, indefinible, conciencia. Eh, ¿Qué es la conciencia? Sí, como dices bien, es un concepto de muy compleja definición, la conciencia. Pero para no alargarnos, digamos, en definiciones neurológicas o fenoménicas o filosóficas, podríamos decir que la conciencia es la presencia del sujeto en el aquí y ahora. O sea, cuando uno se da cuenta de que está aquí y ahora, es consciente de ello, ¿no? Y en ese sentido, conciencia, recuerdo y atención son tres conceptos que, aunque no son lo mismo, suelen ir juntos. Es decir, que somos conscientes de algo, tanto si es el mundo externo como si es el mundo interno, somos conscientes de algo cuando le prestamos atención. Y lo que recordamos, literalmente, es aquello que hemos experimentado prestándole atención y de lo cual somos conscientes. Entonces, la conciencia es este fenómeno o este epifenómeno que ha sido muy estudiado desde hace siglos, por supuesto, no tiene nada de nuevo. Y yo diría que es lo que nos define como seres humanos, pero no solo la conciencia, también los animales, incluso el mundo vegetal tienen conciencia, sino que lo que nos define como seres humanos es la autoconsciencia, o sea, la conciencia de quién soy yo, el poder pensar sobre mi propio pensamiento, el ser consciente de que en este momento soy consciente de lo que estoy haciendo o de lo que estoy pensando. Y, y también para acabar esta definición tan esquemática, parece que cada vez se acepta más por parte de la ciencia que no es un fenómeno derivado estrictamente de la estructura biológica. O sea que, por supuesto, hace falta una estructura biológica para que haya conciencia en un ser humano, pero que no es, digamos, un fenómeno o un producto derivado de la biología ni de la neurología, ¿no? Ya que cada vez se están haciendo estudios más pormenorizados, que los sigo de cerca, son profundamente interesantes, sobre lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte, es decir, personas que han muerto clínicamente, han sido recuperadas por nuestros cardiólogos, básicamente, y recuerdan perfectamente lo que ha sucedido mientras estaban con el cerebro muerto o biológicamente muerto. Y cada vez se está observando que no solo esta conciencia que no depende directamente del funcionamiento corporal, ni cerebral, ni neurológico, que cada vez, como digo, se está observando que no solo se da en personas que pasan por experiencias de muerte y luego de recuperación, sino que también se da en otras personas, ¿no? Y entonces todo el fenómeno chamánico, por ejemplo, el fenómeno de uso de sustancias psicoactivas dentro de rituales o de marcos adecuados, también favorecen esta experiencia de expansión de conciencia que va más allá del cuerpo, ¿no? Incluso, ahora justo estaba revisando unos trabajos recientes de neurología que han puesto de relieve que durante experiencias, por ejemplo, de iluminación, experiencias de gran intensidad psicológica, sea bajo el efecto de sustancias psicoactivas, de psicodislépticos o con otros propulsores, como la respiración catártica, por ejemplo, digamos, como durante estas experiencias
la mente, digamos, la conciencia, pues trabaja mucho, tiene esta sensación de abarcar universos enteros, ¿no? De experimentar en pocos segundos lo que en un tiempo cotidiano llevaría tal vez horas o años. Se consideraba pues que se aceleraba el funcionamiento biológico o neurológico del cerebro, digamos, en correspondencia con esta expansión de la conciencia. Y lo que se ha observado de una forma incuestionable y paradójicamente para los paradigmas contemporáneos es que es al revés, o sea que durante estas experiencias en que la conciencia parece expandirse y ser, digamos, captar mucho más y percibir mucho más y comprender mucho más que en el momento cotidiano, el funcionamiento neurológico baja, o sea, se relaja. Con lo cual, para resumirlo y para contestarte, yo diría que la conciencia se puede concretar en esto, ¿no? En la presencia fenoménica del sujeto en el ahora y aquí. ¿No crees que, y especialmente luego de escucharte atentamente, no tendríamos que hablar de conciencia más bien en plural que en singular? Otros estados de conciencia, porque parece que es una puerta que se abre a muchas otras posibilidades. Sí, se puede hablar en plural o en singular. O sea, digamos, ambas formas de expresión, si se explican, son correctas, ¿no? Porque de hecho de conciencia hay una, solo una, y es algo que se ha verificado, digamos, desde hace algunas décadas, de que en todo momento tenemos una sola conciencia y la conciencia no se divide. Es decir, en todo momento una persona está dormida y soñando, por ejemplo, o está en vigilia como estamos nosotros y atendiendo. Una persona está bajo el efecto de algún psicodisléptico o está en una, digamos, inspiración chamánica profunda o está en un estado en el cual predomina pues, el funcionamiento analítico del cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo momento hay una sola conciencia y es única. La conciencia es única. Lo que ocurre es que esta unicidad de la conciencia puede atravesar, y esto también es un hecho constatado, esta unicidad de la conciencia puede atravesar por numerosos estados o estadios, ¿no? Y de hecho, entonces en este sentido tienes razón que se puede hablar de conciencias en plural, ¿no? Pero de hecho es una, digamos, yo tengo la sensación que es como, por así decir, como un hilo que esta presencia fenoménica del sujeto lo puede recorrer en un sentido o en otro sentido y a lo largo del día cualquier persona pasa por numerosos estados distintos de conciencia, ¿no? Pues ahora es uno, por ejemplo, si estamos escuchando un concierto de música, de esta música que nos atrapa, como se suele decir, o que nos llena el alma, estamos en otro estado de conciencia. Mientras estamos esperando el autobús que pase y estamos en la calle parados y nos quedamos, como se suele decir, con la mente en blanco, aunque sea momentáneamente, es otro estado de conciencia también. Cuando una persona está, digamos, pues voluptuosamente atrapada por un estado emocional, es otro estado de conciencia. Y cuando está pensando racionalmente en cómo va a administrar su dinero, por ejemplo, pues es otro estado de conciencia. Con lo cual, como te decía, es correcto hablar de conciencias o de estados de la conciencia y a la vez de conciencia en singular, porque si algo la caracteriza es la unicidad. Me gustaría saber cómo haces dialogar a tu formación académica con eso que mencionaste, ¿no? El chamanismo, por ejemplo, que es otro paradigma, que es otra cosmovisión, que es otro abordaje de la realidad. ¿Cómo organizaste en ti después de haber pasado por la academia que propone un modelo conceptual de abordaje de la realidad o de construcción de la realidad y al mismo tiempo acercarte a lo que han sido las sabidurías ancestrales de nuestros abuelos? Sí, es una gran pregunta y una gran paradoja la que mencionas. Pues, pues son, yo diría, formas de experimentar el mundo distintas. Entonces, el truco está en no mezclarlas. Digamos, si uno está dando clases en una universidad, enfundado en un traje académico, que no se le ocurra hablar de intuiciones chamánicas y de visiones místicas, que no se le ocurra, a menos que no sea para analizarlo
racionalmente. Lo mismo que cuando una persona está pues, en plena experiencia visionaria, del tipo que sea, ¿no? O intuitiva, esta persona, si tiene cierta experiencia en ello, sabe que si permite que se ponga en marcha todo el aparato mental analítico, va a salir inmediatamente de este espacio experiencial intuitivo. Con lo cual, en mi caso, pues el aprendizaje fue no mezclarlo, simplemente no mezclarlo, ¿no? Y cuando trabajo, esto Jung uno de los grandes patriarcas, ¿no?, de la psicología contemporánea, lo explicaba de una forma muy simple y muy clara, ¿no? Decía, que ahora lo voy a resumir, Jung era mucho más complejo y rico de lo que ahora voy a decir. Pero él decía, los seres humanos tenemos dos personalidades, la personalidad 1 y la personalidad 2. Entonces, la personalidad 1 o la personalidad 1 es la que engloba todo lo que es funcionamiento analítico, racional, es la personalidad que se encarga de cuantificar, de resolvernos los problemas económicos, por ejemplo, de llegar puntual a las citas, es la personalidad finita, etc. Y luego tenemos la personalidad 2, que es la personalidad de lo inefable. Es la personalidad donde no existe la cuantificación. Es este espacio interno o psicológico donde reside el amor, la espiritualidad, la intuición, la capacidad de fundirse con algo más elevado o mayor que el individuo como tal. Es la personalidad inspirada, la 2. Y Jung decía, y hay que dedicar cada día un tiempo a la personalidad número 1 y a la personalidad número 2. Y él invitaba, y lo mismo que ahora repitiendo sus palabras me atrevo pues a proponer, ¿no?, que cada día hay que dedicar un rato a cultivar esta personalidad número 2, o sea, la inspiración, el arte, el amor, el estar relajado, el no preocuparse por analizar, por cuantificar, por prever, sino simplemente el dejar que salga de nuestro interior lo que en términos de psicología analítica sería el inconsciente, ¿no?, con todo lo que implica de simbologías, de formas, de estados de ánimo. Entonces, el truco, por así decir, es nunca mezclar las dos personalidades. O sea, cuando uno está dejándose regir por la personalidad 1, o sea, resolviendo los problemas de la vida cotidiana, tiene que ser así, ¿no? Y cuando es la 2, pues lo mismo. Y en mi caso, pues lo fui aprendiendo con el tiempo, de que si me metía en la selva amazónica, que estuve unos años viviendo, pues mejor coger el reloj y dejarlo empaquetado en la última población donde había dejado mis paquetes, digamos, y dejarlo allí, ¿no? El reloj como símbolo, ¿no?, del tiempo cuantificado para poderme abrir al kairos, por ejemplo, ¿no? Que es, sabéis que los griegos, de una forma muy sabia, los griegos clásicos de la época helénica, ellos concebían 4 tipos de tiempo, 4 calidades temporales, si no me equivoco, ¿no? Lo estoy explicando de memoria. Entonces ellos concebían que había un tiempo que era el cronos, y era el tiempo que lo devora todo, o sea, el cambio constante a todos niveles, ¿no?, biológico, cosmológico, divino también. Entonces, había el tiempo cronos, que se comía a todos sus hijos, a todo lo que aparecía en el tiempo, todo lo que aparece, todo lo fenoménico, hay una dimensión del tiempo que se lo come. Luego decían, está el tiempo kairos, que es a lo que me refería, ¿no?, que en Occidente prácticamente lo hemos liquidado. Y el kairos, en la cosmovisión griega, era el tiempo adecuado para que algo que uno está haciendo tenga éxito, por así decir. Es como el momento en el cual, pues, por así decir, todas las energías del cosmos confluyen para que mi propósito salga adelante con éxito. Y esto era el kairos, que lo llamaban, ¿no? Y claro, y no es un tiempo cuantificable, es un tiempo, es una calidad del tiempo. Entonces, cuando uno vive en la selva, se acostumbra a desarrollar este sentido interno que tenemos los seres humanos potencialmente para captar el kairos, el momento en que una cosa debe ser hecha para que triunfe, ¿no? Entonces, en el castellano contemporáneo, todas las expresiones que en griego clásico se referían al kairos prácticamente han desaparecido, pero no del todo, ¿no? Por ejemplo,
No sé, en Bolivia supongo que también tenéis expresiones del tipo de ha llegado la hora, ¿no? Y cuando una persona dice ha llegado la hora, o a esta persona le ha llegado la hora. Y no nos referimos a una hora numérica, sino como que es el momento para que esto que se estaba esperando que suceda, ¿no? O es hora de cosechar ya. Y no es porque se coseche a las 5 de la madrugada o a las 5 de la tarde, sino porque las características climáticas, el tiempo que es, el estado de la cosecha, todo esto coincide para que sea el momento de recoger la cosecha. Y luego los griegos tenían otra concepción del tiempo que llamaban hora, que es el mismo término que ha sobrevivido. Y la hora para los griegos era el periodo de tiempo diario o semanal que se dedicaba a una actividad. De ahí que nos ha quedado con bastante similitud el concepto de hora en el sentido, ¿qué hora es? Las 4, las 6, bien. Entonces hay que ir a trabajar, hay que ir a dormir, hay que ir a hacer pues, la actividad que toca para hacer esta hora. Pero no porque sea el momento más adecuado, el kairos, para llevar a cabo esta actividad, sino porque de acuerdo a nuestra cronología, pues toca hacer esto ahora. Entonces, claro, se trata en este caso también, por ejemplo, de no mezclarlo. Cuando una persona está atenta al kairos, digamos, a este momento que no tiene nada que ver con el horario cotidiano, con las horas que marca el reloj, pues cuando una persona está abierta a captar el kairos, que es algo inefable, es algo chamánico, podríamos decir, no tiene que estar pendiente de la hora del reloj. Entonces desaparece esta sensibilidad para captar la calidad del momento, ¿no? Y así es como yo aprendí a manejar estas dos dimensiones de la realidad, que no son contradictorias en absoluto, ¿no? Digamos, no son mutuamente excluyentes, sino tampoco son incluyentes. Bueno, ahora que mencionas, José María, a Grecia antigua, quedémonos un momento aludiendo a este momento fundacional supuestamente de Occidente. Se nos ha contado de que los griegos son la cuna del racionalismo y sin embargo los griegos no decidían nada sin consultar al oráculo, que tal vez está más asociado con el kairos que con el cronos también, ¿no? Y con esas otras formas de decidir no racionales. Creo que Occidente en algún momento se extravió, o quizá no tanto, sino que fueron interpretaciones muy modernas las que nos hicieron creer que la Grecia antigua era fundamentalmente racional, cuando lo último que pensó Sócrates antes de beber la cicuta era en la ofrenda que tenía que llevar un discípulo suyo, ¿no? A una de las divinidades, justamente la relacionada con la salud. Creo que una lectura de Grecia nos recuerda que quizá Occidente, incluso Occidente, empezó también más cerca del kairos, más cerca del oráculo, más cerca de la intuición que mencionaste, que esclavizada por la razón, ¿no? Que eso es bastante más contemporáneo, quizá post-medieval. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, o sea, en la Grecia clásica no solo había la razón, que se usaba, gracias a Dios, ¿no?, para organizar la realidad, para, para, para pensar, para crear las matemáticas, sino que también había chamanismo. Es decir, no hay que olvidar, a pesar de que está bastante dejado de lado, que el último chamanismo como tal que hubo en Europa fue el chamanismo griego, ¿no? Y dentro de los griegos, dentro del mundo griego, había varios tipos de prácticas chamánicas, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, pues adivinatorias o oraculares, otras curativas, pues los griegos, por ejemplo, con Esculapio, ¿no?, el fundador de la medicina griega y después de la medicina occidental en general, pues Esculapio curaba a sus pacientes a través de los sueños que tenían los propios pacientes. Y en el templo que tenía en la Grecia antigua, pues simplemente se separaban los enfermos que llegaban, que eran víricos, digamos, que podían generar infecciones, de otro tipo de
de trastornos, de enfermedades, los ponían como en dos naves distintas, no separadas. Y Esculapio y sus seguidores, digamos, sus discípulos, pues esperaban a que los enfermos tuvieran un sueño revelador y organizaban la terapia a partir de la revelación del propio inconsciente del paciente que se había manifestado a través de un sueño. Claro, y esto es, podríamos llamarlo hoy día en términos actuales, absolutamente chamánico, no tiene nada que ver con la medicina racional basada en porcentajes estadísticos de curación de una fórmula química, etc. Y en este sentido, se ha mantenido esto hasta no hace mucho. Yo creo que cuando estamos perdiendo realmente esta conexión con lo inefable, en términos generales, es desde hace 3 décadas hacia acá, ¿no? Que lo estamos literalmente perdiendo. O sea, estamos entrando o hemos entrado ya en lo que denomino el mundo Google, que es un mundo tremendo, el mundo Google. Es decir, de todo lo que estamos comentando, digamos, sea filosofía, sea medicina, sea chamanismo, tiene un factor central, que es de donde sale el sentido de la práctica y la finalidad de la práctica, que es el contexto. Es decir, las técnicas curativas que utilizaba Esculapio en la Grecia antigua no se pueden utilizar hoy día, pero es que había un contexto. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad y cuando empecé a hacer de investigador, que cuando necesitaba una información, pues tenía que ir a las bibliotecas públicas o privadas de la universidad. Y en las bibliotecas, buscando la información o el nombre o la teoría, en fin, buscando la información que necesitaba, pues inevitablemente y por suerte iba absorbiendo todo un contexto. O sea, miraban qué revistas aparecía esta información, quién firmaba los artículos. Cada revista pues tenía un prestigio científico, una credibilidad. A veces había tenido incluso que escribir una carta a alguna persona que tenía aquella información que yo necesitaba para acabar de cuajar mis investigaciones, etc. Pero el contexto es lo que daba la importancia a la información, es lo que daba la validez, es lo que daba la credibilidad o no credibilidad, el contexto, ¿no? Y sobre todo el contexto es lo que permitía entender la información. En cambio, desde hace 2 décadas aproximadamente, pues cualquiera de nosotros ya sabemos cómo va. Buscas una información, abres el ordenador o la computadora, escribes una palabra, un nombre, incluso una frase en un buscador y de pronto te aparecen 500.000 enlaces que están en Internet donde aparece aquel concepto o aquel nombre. Y esto lo que genera no es más conocimiento. Esto lo que genera es un caos informativo absoluto, porque es información descontextualizada. De las 500.000 páginas o enlaces donde aparece, por ejemplo, ¿no?, la palabra que estoy buscando, o el concepto, o el dato, yo no voy a leérmelas todas. Entonces es como coger la punta de un iceberg, o sea, una información completamente deslavazada, sin contexto, y usarla como si tuviera alguna validez. Y no tiene ninguna validez. O sea, el mundo Google es un mundo de datos, no de conocimiento. Y cuando hay un exceso de datos, como está pasando desde hace más de una década, estos datos no generan información, generan caos y desinformación. Y esto es lo que permite, por ejemplo, pues que haya tantas noticias falsas corriendo por Internet y que uno las lee en un libro y luego en una noticia de prensa, por ejemplo, y luego se desmiente, porque no hay ningún contexto que valide el dato. Entonces, toda la medicina tradicional, sea nativa, sea europea, toda la medicina tradicional daba mucha importancia al contexto. Por ejemplo, la calidad Kairos del momento adecuado, que estaba explicando hace un instante, ¿qué es lo que permite que un instante sea el Kairos de acuerdo a un proyecto, o sea el momento para tirarlo adelante con éxito? Es el contexto, no es el dato de que son las 5:25 de la tarde, ¿no? Entonces, el mundo Google en que nos estamos sumergiendo ha convertido a los seres humanos simplemente en datos. Y uno va al médico y cuanto más moderno es el médico y más tecnificado está, menos le importa el enfermo que tiene delante. Uno va al médico
como probablemente habréis pasado algunos de vosotros, y lo único que pide son analíticas. Mira, vaya a hacer este análisis de sangre, esta ecografía de los riñones, por ejemplo. Cuando lo tenga me viene y uno va al médico y el médico ni te mira la cara. A ver, ha traído los informes, sí, las analíticas, y se pone a mirar los papeles. Ya, pues le pasa esto y hay que tómese este medicamento 2 veces al día, y uno dice, pues que doctor, no me está mirando, no me escucha. No, ya veo la analítica y ya está. Entonces, esta analítica o esta ecografía, para coger un ejemplo, ¿no? Y lo mismo podría decir refiriéndome a la psiquiatría, por ejemplo. No es sabiduría, no es conocimiento médico, son datos simplemente. Son datos descontextualizados que en muchos casos llevan a un éxito terapéutico y en muchos otros casos no. Pero como no hay contexto, nadie sabe exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, el mundo Google es el que nos está literalmente sacando de este mundo humanizado, donde cuenta la racionalidad, donde cuenta la intuición, donde cuentan las emociones, donde cuenta el pasado, por ejemplo. En el mundo Google no hay pasado. Uno, como os decía, aprieta el botón del buscador y aparecen el número de enlaces que sean, pero no hay pasado. Ahí uno no sabe exactamente, a menos que no se ponga a buscar y a rebuscar cuánto tiempo hace que aquella cita o aquel dato está colgado en alguna web. Y a veces yo me he encontrado, después de leer un artículo que me parecía más o menos actual, ver que era un artículo que tenía 25 años, que estaba, o 20 años, estaba colgado en la web, con lo cual, vete a saber estos datos, pues, qué tanto se han actualizado desde que lo colgaron, ¿no? Entonces, yo creo que el auténtico enemigo de las medicinas tradicionales, de la naturaleza incluso, ¿no? Y yo no tengo la menor duda que el desastre más grande que ha habido en el siglo XX ha sido alejarnos tanto de la naturaleza. No han sido las 2 guerras mundiales que ha habido hasta ahora, ni la tecnificación, sino alejarnos tanto de la naturaleza que hemos perdido completamente la idea y el contacto con nuestro origen. Entonces, desde mi punto de vista, como digo, el auténtico enemigo de estas medicinas, del humanismo en general, no es la racionalidad, es el mundo Google, o sea, el dato descontextualizado que hoy día está invadiendo nuestra vida, nos quita la memoria, nos quita los recuerdos. No hace mucho una amiga mía me decía, pues mira, desde hace 15 años, o 16, algo así me decía, ¿no? Que no tengo ni una fotografía en papel. En cambio, cuando abro mis álbumes de fotografías de mi pasado para recordar mi propio pasado, ¿no? Y aparecen mis abuelos, mis padres, yo cuando era pequeña, y cada una de estas fotografías se ha convertido casi en un pequeño objeto de culto, ¿no? Les tengo cariño a estas fotografías y veo cómo se van destiñendo a la vez que mi vida va pasando también. Pero desde hace 15 años que llegó la fotografía digital y no he guardado ni una fotografía más. Y en esta década y media ya me ha pasado 2 veces que se me han borrado todas las fotografías que había hecho del disco duro o han cambiado el programa para abrir el archivo, que a fin de cuentas no es una realidad, simplemente es un dato numérico que se transforma en imagen cuando hay un algoritmo que lo activa. Y me he dicho, pues total, no tengo pasado desde 15 años hacia acá, y mi pasado es anterior, ¿no? Y esto me lleva a pensar, ¿no? Con mis hijas, por ejemplo, ¿no? Que ahora son pequeñas, pensé, claro, mis hijas, cuando crezcan, tampoco van a tener pasado. Y un ser humano construye su identidad a partir del pasado, desde el propio pasado personal, ¿no? De, como decías tú al principio, de su origen cultural, de sus tradiciones dietéticas, de los rezos, de los ritos, de los paisajes en los cuales se ha jugado de pequeño, ¿no? La persona, con las caras de los abuelos, de los bisabuelos. Entonces, ¿qué va a pasar en una sociedad como la que estamos ya se está instalando, en la cual no hay pasado, simplemente hay un constante presente traducido a datos, porque tampoco es una realidad, y son datos que constantemente se están solapando unos a otros, con lo cual nos deja una vida caótica, descontextualizada y sin pasado. Entonces, como decías tú, el enemigo, desde mi punto de vista, no es la racionalidad, sino es la descontextualización actual de nuestra vida que se ha convertido en un archivo de datos. Bueno, una emboscada de datos, ¿no? Sí, creo que importante este punto que remarcas,
especialmente peligroso cuando se asocia ese dataísmo a la ciencia, a lo científico, y pasa básicamente a intentar gobernar nuestras vidas. En ese contexto, volviendo un poco a lo que decías antes, aludiendo a Jung, eso de las dos personalidades, la analítica por un lado y la inefable que dijiste, la intuitiva. eh, mm, Parece que la ciencia occidental, nosotros que hemos crecido en otra cosmovisión, decimos siempre ciencia occidental porque tenemos nuestras sospechas de que no hay una ciencia con mayúscula, así no hay la ciencia, sino pues cada cultura ha ido aquilatando su propio conocimiento, ¿no? Con el visto bueno del tiempo. ¿No crees tú, José María, que la ciencia se ha casado con esa primera personalidad que aludía a Jung, esa parte analítica, cuantificadora, ahí vienen los datos también, y se ha ido divorciando prematuramente de la parte sensible de la intuición y privilegiando las formas racionales, cognitivamente hablando, así de aprender, y que por eso estamos como estamos? Sí, sí, o sea, si entendemos la ciencia, como estás diciendo, en el sentido de la definición occidental de ciencia, ¿no? Porque también hay una ciencia nativa, hay una ciencia mística, hay una ciencia emocional. O sea, hay una racionalidad debajo de cada una de estas dimensiones, ¿no? Y, por ejemplo, la antropología decimos, ¿no?, que un antropólogo no ha entendido bien una cultura que le sea ajena, que está estudiando, por ejemplo, hasta que no ha entendido la racionalidad subyacente a esta cultura. Y no es que la racionalidad sea siempre lógica, racional. Pues la música tiene su racionalidad, o las músicas, porque no hay una sola música, ¿no? Las emociones tienen su racionalidad, sus razones. Y la ciencia se ha casado y se está alimentando y está nutriendo estrictamente a una lógica racional, yo diría que además estadística, que en el mundo occidental cada vez más la verdad es estadística. Y esto, por supuesto, que seriamente hablando no se sostiene, porque la estadística simplemente es una estadística, pues es un cálculo de la mayor parte de individuos que forman una población, que hacen o que piensan o que comen o a quién van a votar, ¿no? Pero la estadística no es la verdad, ni muchísimo menos. Entonces, yo más bien diría que este alud de datos en que hemos convertido nuestra vida y el mundo se están comiendo la ciencia. Y de ahí que lo que hay hoy día no es, tampoco es ciencia, o sea, es, si queremos hilar un poco más fino, es ciencia aplicada, es tecnología. O sea, todo esto que estamos usando, por ejemplo, el programa ahora a través del cual nos comunicamos, todo esto es pura tecnología, ¿no? Y la ciencia, en mayúsculas, exige reflexión, exige contraste, no exige estar pensando constantemente en los beneficios económicos si consigo registrar una tecnología aplicada. Y bueno, no sé, me he perdido un poco de tu pregunta ahora. Discúlpame. Sí, la subordinación, José María, de la ciencia a la parte analítica, ¿no? Desdeñando toda la parte intuitiva, que también es una vía formidable de adquisición de conocimientos, Sí. ¿no? No, y simplemente, y no solo la intuitiva, sino la dimensión no cuantificable de la vida, de la humanidad. Es decir, el amor no es cuantificable y es el principal factor de la vida humana, el amor. Pues las experiencias inefables, como decíamos hace un momento, tampoco son cuantificables, pero en cambio es lo que ha buscado el ser humano desde el principio de nuestra historia a través de experiencias extáticas, de consumo de psicodislépticos, de danzas extáticas, es lo que siempre ha buscado el ser humano. Y esto no es cuantificable, se puede estudiar, se puede analizar, se puede incluso describir la racionalidad subyacente a la experiencia extática, porque hay una racionalidad, pero no es lógica, no es cuantificable. Y yo diría que la ciencia hoy día ha sido secuestrada básicamente por la economía, porque quien está impulsando el control de nuestras vidas
Por tanto, el convertir nuestras vidas, incluso nuestro inconsciente, en puros datos, ¿sabes? Que sean manipulables por el Big Data, que se llama. O sea, todo esto es solo el interés económico, ¿no? Y el interés de control social, que van cogidos de la mano uno del otro. Y en este sentido, pues mi perspectiva de futuro, sinceramente, no es demasiado halagüeña, ¿no? No es demasiado esperanzadora, porque dicho así, ¿no? Pues hace un siglo y más, hace 5 siglos, pues aunque se instalara la Santa Inquisición y quisiera controlar las acciones y el alma de los campesinos del territorio donde se instalaba, pero había tierras por descubrir. Y de hecho, yo diría que en buena parte la esperanza de corazón, ¿no? Digamos, no sabría qué palabra, qué término usar ahora, pero en Sudamérica en general tenéis esperanza, pero no en un sentido vano, ¿no? Y como de que se puede hacer, de que uno puede transformar, uno puede liberarse incluso. Y no sé hasta dónde, pero creo que está muy cerca, esta esperanza os viene dada por el hecho de que todavía hay tierras por descubrir en Latinoamérica. Cada vez menos, desgraciadamente, pero aún uno puede coger, y aunque sea un poco fantasía y cada vez más, pero bueno, lanzarse a la selva y convertirse en un emboscado. ¿Sabéis? Esta palabra que a mí me encanta, la palabra emboscado, que digamos que usó de título el filósofo Junger para una de sus novelas filosóficas, ¿no? Y Junger ya hace de esto 5 décadas decía, es que la única forma de vivir saludablemente y libremente en Occidente o en el mundo occidental es viviendo como un emboscado. O sea, alguien que se mete en el bosque, se esconde en el bosque, no pide nada a la civilización y cuando necesita algo sale del bosque, va directo a buscar lo que necesita y luego regresa rápidamente a emboscarse, ¿no? A esconderse en el bosque. Entonces, esto en el viejo mundo, en Europa, ya es una fantasía de hace ya una generación, es una fantasía que ya nadie la piensa, ¿no? Pero en Latinoamérica sí, y en África y en Extremo Oriente también, ¿no? Todavía hay la posibilidad de emboscarse. Y el hecho de que haya esta posibilidad real, aunque repito, cada vez es más restringida, la posibilidad real de emboscarse, da alas a la vida de una persona, permite pues que haya este realismo fantástico que está tan extendido por América, ¿no? Por Latinoamérica. Y yo diría que deberíais tener mucho cuidado, sobre todo los que estáis en el área terapéutica, médico, chamánica, que es el tema del Congreso, ¿no? En no mercantilizar estas actividades, porque la mercantilización es el paso previo a la datificación, o sea, el control total, a convertirlo en algo cuantificable. Y es algo que desde Europa y también desde América, que vengo con mucha frecuencia a Latinoamérica, es algo que desde hace ya 2 décadas, 3 décadas está avanzando, ¿no? La mercantilización del consumo de ayahuasca, por ejemplo, del consumo de peyote, de los ritos ancestrales, pero que ya no se hacen dentro de un contexto ancestral, sino que se hacen para occidentales, a veces aburridos, que quieren tener experiencias nuevas, y siempre hay alguien pues, que se interesa por mercantilizar estas tradiciones, este consumo de sustancias psicoactivas y simplemente pues, organizar sesiones que, digamos, en un escenario más o menos indígena o nativo, pero que en realidad no tiene poco y cada vez menos, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de mercantilizar estas tradiciones significa básicamente sacarlas de su contexto. Y aunque el chamán o el guía o el gurú o el curandero pueda ir vestido con plumas de papagayo y con taparrabos, pero al sacarlas de contexto pierden completamente su validez, su profundidad y su eficacia. Es lo que Levi-Strauss hablaba de la eficacia de lo simbólico, ¿no? Con gran acierto expresivo. Entonces, pues yo a mí me duele, ¿no? Y no es que
la ayahuasca, por ejemplo, o el San Pedro, no tengan una aplicación dentro de un contexto terapéutico occidental. Por tanto, en un contexto racional, mercantil y del mundo Google. Claro que tienen o pueden tener efecto terapéutico, pero hay que contextualizarlos. Y esta desde hace años también es parte de mi tarea como investigador, como os decía, de crear ritos que sean auténticas estructuras de transformación para el mundo occidental. Porque aquí en Occidente, en Europa me refiero, en Estados Unidos, en Japón no tanto. Y en Latinoamérica, pues desde hace menos tiempo, pero también vais caminando por este camino, ¿no? Pues se han perdido los ritos. Los ritos se han perdido, ¿no? Los verdaderos ritos, no las ceremonias o las fiestas folclóricas. Y, y los ritos son estas estructuras que dan sentido a la vida humana, que dan orden a la sociedad y al individuo. Y yo no tengo la menor duda de que el desorden o el estado de anomia, como se denomina técnicamente, en que está sumido el mundo, especialmente el mundo occidental hoy día, este desorden a nivel emocional, espiritual, sexual, político, en fin, se debe a la pérdida de los ritos iniciáticos. O sea, nos los dejamos robar hace 150 años aproximadamente, y esta pérdida de estas estructuras repetitivas, que los ritos son repetitivos, ¿no? Y precisamente la repetición de un rito, de un acto ritual, es lo que genera comunidad entre los participantes en el ritual. Y esto es algo que se ha perdido también en Occidente, y que el mundo Google es el enemigo número uno de las comunidades. O sea, una comunidad, una verdadera comunidad, es terapéutica por sí misma. Una verdadera comunidad es la que forman individuos que han pasado una experiencia profunda, trascendente a la vez, y que no hace falta que hablen de ello. O sea, cuando un grupo de individuos han pasado por una experiencia profunda que les ha ordenado su mundo interno, ha ordenado el grupo también, la sociedad, no hace falta que se hable de ello, ¿no? Y más bien, y como dice este gran filósofo contemporáneo, Byung-Chul Han, hoy día en el mundo lo que hay es mucha comunicación y muy poca comunidad. Y en las comunidades auténticas hay mucha experiencia compartida, por tanto, mucha comunidad y muy poca comunicación porque no hace falta. Y este es uno de los motivos del caos actual, ¿no? Que uno cree que por apretar el me gusta, el like en el ordenador o en el teléfono celular ya forma parte de una comunidad de tantos centenares o miles de individuos, pero es mentira. O sea, simplemente es una ficción que se denomina con términos de comunidad, pero no es ninguna comunidad. No hay una experiencia compartida aparte de apretar un botón delante de un mismo estímulo o de un mismo influencer, como se llama ahora. Entonces, desde mi punto de vista, y para acabar con esto, yo diría que la salvación de todas las medicinas tradicionales, en un sentido muy amplio, pasa en primer lugar por no mercantilizarlas, lo cual no significa, por supuesto, que también los chamanes nativos y los curanderos tienen todo el derecho del mundo a ganar dinero como los dueños de Google o de Amazon, ¿no? O de las visas, pero que no lo mercantilicen. O sea que la salvación sería que se pudiera mantener un contexto que realmente genere comunidad a las personas que están atravesando por esta experiencia curativa o unitiva. Y el contexto, pues por supuesto, cambia de un grupo étnico, incluso de una generación a otra. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, José María. Estaba especialmente cuando mencionas el rito, detrás está el mito, ¿no? Importante para ir nutriendo esa puesta en escena cohesionadora de la comunidad, como bien dices, y pues todo lo que ello implica, ¿no? Para nosotros el ritual además ratifica la conexión con lo sagrado, y lo sagrado es lo que da sentido a la vida. Justamente lo que estamos viendo en Occidente es un déficit de sagrado. Sí, muy interesante este punto. Sin embargo, me gustaría que vayamos desembocando. Me gustó la palabra emboscar que mencionaste, emboscado. Bonita, sí. Cuéntanos cómo fue tu
esa experiencia en la selva cuando te emboscaste allá y tu encuentro con ayahuasca, ¿no? Que justamente era uno de los temas que queríamos tocar. Sí, pues, ¿cómo fue? Bueno, para no alargarme con anécdotas personales, pues fue ¿cuándo fue? En los años 80, en los años 80. O sea, no voy a decir en qué 80 porque adivinaríais mi edad y soy muy coqueto. Entonces, pero en los años 80, 1980, en esta década, yo ya estaba completamente dedicado al estudio, a la investigación de las sustancias psicoactivas o enteógenas, como se denominan ahora técnicamente, y de las experiencias extáticas, de la función cultural de las experiencias extáticas. Y pues por una vía o por otra supe que uno de los grupos étnicos que consumen y consumían más sustancias psicoactivas eran los shuar, de shuars que están en Ecuador y un poquito en Perú también, al norte de Perú. Entonces, los shuar que son los que mal llamamos los jíbaros. Entonces, pues que esto supe que era el grupo étnico que más variedad consumía de sustancias psicodislépticas y con más asiduidad y aplicación las consumía, con lo cual pues cogí el avión y me fui a Ecuador y bajé a la selva ecuatoriana, que entonces había bastantes dificultades porque era zona militarizada, en fin. Y pasé un tiempo pues buscando quién me diera ayahuasca, quién me proporcionara una experiencia. Y como suele pasar en estos casos, entre los pobres humanos, pues me tomaron el pelo por un lado y por el otro, ¿no? Y de vez en cuando venía un hombre pues con aspecto indígena, que me he enterado que tú estás buscando, ven, yo te voy a facilitar que soy un chamán o un wishin, como se llama en Shuar, ven, y iba. Y la verdad es que pasé así como, no sé, 3, 4, 5 meses, ¿no? Y, y algo dentro de mí me decía, pues sí, a lo mejor me ha hecho más efecto esta mixtura que he tomado de este hombre que la del otro hombre, pero esto no es, ¿no? Hasta que al final me hice muy amigo de un indígena ya anciano. Nos hicimos muy amigos, ¿no? Y de hecho espero que si no mi próximo libro, el segundo que publique sea la biografía de este hombre, porque es una biografía arquetípica, o sea, es una vida magistral, ¿no? De un gran hombre. Y nos hicimos amigos por razones extras y después de ser amigos me dijo, mira, José María, te están tomando el pelo y tú no te has dado cuenta, pero te están tomando el pelo. Y me dijo, si tú quieres de verdad tomar ayahuasca y con un wishin, como llaman, con un chamán nuestro, espera que voy a consultar, que tengo un gran amigo que es un hombre anciano que vive muy dentro de la selva, a ver si te quiere recibir, porque nunca ha querido saber nada con los blancos, ¿no? Y esperé unas semanas, al cabo de unas semanas este amigo mío vino y me dijo, mira, sí ha aceptado pues recibirte, hacerte una limpia, como se dice, y darte ayahuasca, y en fin, una ceremonia para que experimentes y a partir de allí descubrir lo que realmente es un rito contextualizado, como decía hace un momento, ¿no? Y pues ya me quedé allí, me quedé durante meses y meses y luego pues durante unos años iba y venía de Barcelona, mi ciudad natal, donde daba clases en la universidad, procuré reducir mi carga docente pues a un mes o dos al año, iba a Ecuador otra vez de la selva, en fin. Y así fue mi experiencia. Después, durante años, he ido yendo, pues para acabar de recabar información etnográfica, básicamente etnográfica, ¿no? Pues he escrito varios libros sobre el consumo de ayahuasca, sobre el grupo Shuar y su cultura. Y para mí, pues como creo que para todo el mundo que pasa por una aventura de ese tipo, de esta profundidad, pues fue transformador. O sea, pues en estos momentos yo no tengo ningún apuro por reconocer que mi vida actual debe mucho a la ayahuasca, a las inspiraciones de la ayahuasca, a haber aprendido a usar la ayahuasca dentro de un contexto occidental, pero sin menoscabar la dimensión de lo inefable a la cual nos abre la puerta y las múltiples experiencias que viví en la selva, muchas de las cuales no tienen más peso que puras anécdotas y algunas, como suele pasar, pues sí me ayudaron a transformar, ¿no? Pero de todas formas, digamos,
y también parafraseando a Aldous Huxley, que habría que leerlo más de nuevo a Huxley, él decía, mira, lo importante no son las experiencias, lo importante es lo que cada uno hace con sus experiencias, lo que cada uno sabe hacer con sus experiencias, ¿no? Y Huxley lo decía en referencia a la apertura de la percepción, de las puertas de la percepción, como él lo denominaba, ¿no? Y con los años he podido ir reconociendo la profunda sabiduría que tiene este pensamiento, esta frase. Que lo importante no son las experiencias, que en muchos casos es lo que hoy día se busca en estos ámbitos nativos, ¿no? Experiencias, experiencias. Y Huxley decía, no, las experiencias no es lo importante. Lo importante es lo que cada uno es capaz de hacer con sus experiencias, ¿no? Y esto, volviendo a lo de antes, no depende de la experiencia, de la sustancia psicodisléptica o de viajar muy dentro de la selva, lugares muy exóticos, sino de la propia madurez del individuo, de su capacidad para percibir niveles sutiles y niveles explícitos de la realidad, ¿no? Y después digerirlo y transformarlo en algo válido para su propia vida. Has mencionado con insistencia la importancia del contexto. Yo me he encontrado muchas veces en mis viajes en todas partes, y en Madrid, en Barcelona, en muchos lugares, gente convocando experiencias con ayahuasca, con yagé, en departamento, en pisos, en plena ciudad, fuera de contexto, un uso comercial como el que tú solicitabas evitar. Después de ese encuentro tuyo con la ayahuasca en su dimensión terapéutica y espiritual, me imagino, en un contexto original, así, originario, auténtico, ¿cómo así un psicólogo, un antropólogo europeo, catalán, ha ido creando el contexto para poder encontrar un uso terapéutico como el que mencionaste, me imagino, en tu presentación, para validar esa práctica y diferenciarte de muchos otros que lo están manejando de manera comercial y fuera de contexto? Mira, el proceso, para hablarlo en términos dinámicos, o sea, el proceso fue primero, estando en la Amazonía, donde estuve, repito, varios años, entender profundamente la función a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel espiritual, a nivel simbólico, a nivel social, o sea, entender la función de cada uno de los factores que intervienen en el mundo shuar o en el mundo quichua, que son los que conocí más o menos a fondo, la función de cada uno de los factores o de los ingredientes que intervienen en un rito, en una experiencia de sanación, etc., ¿no? Y una vez hube entendido la función, no solo la forma, entonces traté de buscar, y en muchos casos pues tuve la suerte de poderlo encontrar, cómo satisfacer esta misma función con la ayahuasca dentro de un contexto occidental, o sea, de una cosmovisión occidental. Y, o sea, hay unos parámetros que son básicos en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, pues la integración de contenidos del inconsciente. Se llame así o se llame o se denomine, digamos, en términos animistas, pues de distintos poderes de los que habitan el cosmos, externo e interno sujeto. Pero siempre es lo mismo, o sea, integrar. Y, por ejemplo, la ayahuasca, que de hecho cada psicodisléptico tiene una aplicación y una duración y requiere de un protocolo específico, pues la ayahuasca, ¿qué permite? Pues integrar, básicamente, ¿no? Integrar. Entonces, lo que fui descubriendo es que lo único que permite la ayahuasca, y de hecho en mi experiencia personal es así, y lo he consultado con numerosos chamanes brasileños, colombianos, ecuatorianos, y con estos términos o con otras palabras, pero yo diría que todos coinciden, ¿no? En que lo único que hace la ayahuasca es ver, abrir la percepción, ¿no? Abrir la percepción. Y lo que un individuo percibe bajo el efecto de esta apertura de la percepción que propulsa la ayahuasca, pues depende de él, simplemente depende de él. Si es una persona entrenada para ver ciertas dimensiones energéticas de la realidad, probablemente sea lo que perciba, como hacen los chamanes, ¿no?
Si es una persona que solo puede percibir su propia biografía, o sea, pues espacios ocultos de su biografía, traumas que han sido censurados por la conciencia, pues es lo que ve, simplemente ve esto, ¿no? Con lo cual, el trabajo, y ahora para resumirlo, ¿no?, en 2 palabras, el trabajo consiste en decir, bien, si estas son las funciones que cumple la ayahuasca en el mundo indígena, dentro de su cosmovisión, ¿qué funciones serían las correspondientes dentro de la cosmovisión occidental? Y si hablamos de psicoterapia, pues dentro de un contexto conceptual psicológico, ¿no?, o psicoanalítico. Y esto fue lo que hice, entonces, crear una estructura ritual, como todas las estructuras rituales de la humanidad, ¿no? Pues una estructura tripartita, en la cual pues hay un desarraigo primero de la persona respecto de su vida hasta el momento, de su vida rutinaria o cotidiana. Hay una experiencia liminar y después hay todo un proceso de reinserción. Con lo cual, pues las sesiones de ayahuasca en Occidente sean de puro interés espiritual, o sea, de expansión o de creación de alma, como decía, ¿quién lo decía esto? Claudio Naranjo. James Hillman, no, Claudio Naranjo, no, James Hillman. James Hillman fue el que acuñó una expresión que no sé si fue suya, pero es una expresión muy bonita, ¿no? Él decía, hay que crear alma, ¿no? Y de hecho el interés que tienen los pacientes, él era psicoanalista junguiano, Hillman, el interés que tienen los pacientes es, por un lado, pues resolver el trastorno que les hace sufrir, pero por otro lado, descubrir que pueden ir creando su propia alma a base de entender cómo funciona su inconsciente a través de interpretar los sueños, por ejemplo. Y esta idea de crear alma es una idea que es muy, muy traducible a la cosmovisión o la idiosincrasia occidental. Que, por ejemplo, esto sería el equivalente, y dicho en términos generales, pues al ir adquiriendo poder personal, que es una expresión muy utilizada en distinta jerga o con distintos vocablos en nativos amazónicos, ¿no? De crear poder, de tener poder, pero no es un poder exterior, es un poder interior, o sea, es una presencia, ¿no? Un control de uno mismo. Y esto, digamos, se puede traducir como crear alma. Mencionaste en la primera parte, ya entrando a la parte final, te definiste como diseñador de ritos. Me gustaría que esto lo puedas desarrollar un poquito más para quienes se quedaron con esa curiosidad de qué implica eso, qué hace por ahí un europeo, un catalán, diseñando ritos y con qué objetivo también, ¿no? Sí. Sí, claro, pues, o sea, un rito, dicho en términos generales, tiene por objetivo poner orden. O sea, todos los ritos ordenan la sociedad y ordenan el individuo. Ordenan la dimensión racional y ordenan la dimensión inefable o inconsciente. Todo rito también se refiere, como has comentado antes, al mito de origen de la sociedad, sea cual sea el mito de origen, ¿no? Pero ciertos teóricos dicen esto, ¿no? Un rito es el mito de origen de la sociedad que lo está ejecutando puesto en acción. Y es una buena forma de decirlo. Entonces, cuando regresé de la Amazonía, que esto fue en el... ¿Qué año fue? En el 87 creo que fue. 90 debió ser. Regresé con una serie de lecciones aprendidas y de ideas claras. Y la primera idea que tuve, la primera visión, digamos, o comprensión, tal vez sería la palabra, es que en Occidente nos estaban dominando, nos estaban quitando la libertad a través del miedo a la muerte. Es decir, que el pánico que tiene el occidental medio a la muerte es lo que da poder a los estados para manipular la vida de las personas. Es decir, en Occidente no hay una muerte digna, como entre los pueblos nativos, ¿no? En Occidente, digamos que desde hace ya décadas
son los estados los que deciden si una muerte es una buena muerte o es una mala muerte. Por ejemplo, pues una buena muerte, que sí, es el del soldado o el del policía que ha muerto en acto de servicio defendiendo la libertad y la justicia y lo que quieras, ¿no? Pues esto es una buena muerte y el Estado lo sanciona como tal. Y el soldado, cuando regresa el cuerpo del soldado muerto cumpliendo con su deber, pues cuando regresa a su país se le envuelve con la bandera nacional, hay una banda de música esperando, pues hay un grupo de otros soldados que cargan el féretro, en fin, hay toda la ceremonia. Y esto es porque el Estado dice, esta es una buena muerte, modélica, ¿no? Luego hay las malas muertes, que son pues las de los heroinómanos, por ejemplo, las de los jóvenes drogadictos que mueren allí en un bar sucio y del extrarradio, y que los medios de comunicación ya se encargan de difundir esta muerte. Este joven que murió por exceso de cocaína o de heroína o de alcohol en este tal, y es una cosa execrable que nadie quiere morir así, ¿no? Y luego están las muertes anodinas, que son las muertes de la mayor parte de personas, pues que suceden en un hospital o en una residencia y que salen de allí maquillados ya los cadáveres para que ni tan solo parezca que es una persona difunta. Entonces, en la Amazonía tomé conciencia de esto, que en Occidente nos han quitado la proximidad de la muerte, la experiencia de la muerte, aunque últimamente está resurgiendo y yo estoy muy contento de ello, ¿no? Porque esto implica libertad. Pero durante décadas, pues, y todavía hoy, pues la muerte era una cosa misteriosa y que, digo, el Estado lo sancionaba y a través de esta muerte los Estados han estado controlando y siguen controlando la vida de las personas. ¿Tú qué quieres? ¿Tener una buena muerte? Entonces tienes que defender los valores que el Estado impone. ¿Quieres una mala muerte? Entonces sé contestatario y ve contra el Estado y contra los valores, la estética, en fin, las leyes. Y en la selva descubrí que la muerte no tiene por qué ser una herramienta, el miedo a la muerte, el miedo a una mala muerte, en manos del Estado. Y pensé, pues, ¿cómo puedo ayudar a liberar mi sociedad, a aportar un granito de arena, un pequeño granito de arena, pero para que crezcamos, ¿no? Y fue en la selva donde me di cuenta que este granito de arena se llamaba experimentar la muerte. O sea, todos los ritos iniciáticos que ha creado el ser humano, todos, sin excepción, tienen como núcleo una experiencia de la muerte. O sea, las personas cuando atraviesan un rito iniciático mueren en un sentido psicológico, en un sentido social, a veces incluso están muy cerca de la muerte en un sentido físico. Y esta experiencia de la disolución, de la muerte, es lo que les permite regenerarse y renacer. No digo reencarnarse porque no se trata de tener un cuerpo nuevo, ¿no? Pero sí de renacer con otro estado interno. Y entonces pensé, pues, claro, nos hemos dejado quitar los ritos que antaño salpicaban toda la vida del occidental medio, durante los cuales se experimentaba la muerte y la persona perdía el miedo a la muerte porque veía que no hay para tanto y esto le permitía renacer habiéndose actualizado por dentro a nivel cognitivo, a nivel emocional, incluso a nivel ideológico. Y fue así como, perdón, diseñé y creé unos talleres que la experiencia de muerte o de disolución del ego se consigue a través de una respiración catártica que bauticé con el nombre de respiración olorénica, que es hija de respiraciones sufis, de técnicas yógicas milenarias. O sea, yo no soy el padre de la respiración olorénica, yo soy el que la bautizó y adapté técnicas milenarias de hiperventilación para producir estos estados expandidos de conciencia. Entonces, y creé todo el contexto, digamos, los valores, los significados, la simbología, completamente occidentales, ¿no? Y lo bauticé con taller para despertar la vida a través de la muerte. Y con mis colaboradores lo bautizamos con el nombre de taller, porque llamarlo ritual es una cosa que suena muy a secta o algo aburrido, algo anodino, algo de los antropólogos, pero en fin, que la forma más corriente de difundirlo, a pesar de que no me gusta, es usar el término taller. Entonces, desde hace 25 años, por lo menos, que más o menos cada mes realizamos una edición del taller para despertar la vida a través de la muerte, por donde habrán pasado pues 10.000 personas o más, ¿no? Y como sucede con los talleres,
no, después de unos pequeños ajustes del principio, pues cada mes se ha ido repitiendo exactamente el mismo taller. No es exactamente el mismo porque depende del grupo, pero un rito tiene siempre esta característica, es algo repetitivo. Y esta característica de la repetición, que no significa algo rutinario, sino repetición, permite la creación de comunidad. Bien, después de haber experimentado con la respiración lorénica y con estos talleres para, digamos, que permiten la experiencia de una disolución del ego, en un sentido profundo, ¿no? Pensé, ¿qué otra cosa tenemos en nuestra sociedad que hay que reordenar? Y pensé, pues, el el amor, ¿no? Se habla mucho del amor, se habla mucho del amor. El cristianismo usa mucho el término amar, que es el gran valor de Jesucristo. Las canciones populares no paran de hablar de amar y sin tu amor no podré vivir y todo lo demás, pero pensé, no, pero amar es otra cosa. Y estuve durante un tiempo dándole vueltas, investigando, reflexionando, consultando, hasta que conseguí una definición de amar funcional. O sea, una definición que no es una metáfora, que no es una cosa, digamos, nebulosa, sino que es una definición funcional. Entonces pensé, bien, ahora voy a crear talleres, que son los talleres que bautizo con el nombre de taller para aprender a amar y decir adiós a las personas y a las cosas. Y también hace unos 20 años o 22 que se va repitiendo este taller. Esto lo hago más, no cada mes, lo hago una vez al año, porque es un taller que dura 5 o 6 días y pues... Pero este es el objetivo, ¿no? Creo un rito en el cual el objetivo último es aprender a reconocerse uno mismo, a reconocer los demás, porque amar en definitiva es reconocer, ¿no? Y para mí son casi sinónimos, reconocer y amar. Y luego, pues andando con el tiempo, el año siguiente pensé, bueno, funciona, esto funciona, y de hecho las personas que venían a estos talleres, pues efectivamente cumplían con su función, y creé otro taller que lo llamé el taller de lo masculino y de lo femenino, que para mí es otra área que está en completa confusión en el occidente, en el occidental medio, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser homosexual hombre? ¿Qué es ser homosexual mujer? Y ahora que ya con toda esta gama de grises, de no sexuado, de triple sexuado, de doble sexuado, de asexuado, ya, para mí ya es una muestra más del absoluto caos, ¿no? Aunque esto se quiera ver y vivir como manifestación de libertad, y efectivamente es así, pero también de desorden y de caos a nivel psicológico, a nivel... Entonces, pues pensé, ¿por dónde empezar? ¿No? Y hice una revisión profunda hasta que llegué a poder aislar, digamos, las características psicológicas, conductuales, incluso formales, y estéticas, por ejemplo, y espirituales también, que definen lo masculino, no los hombres, sino lo masculino, y lo femenino, que digamos en términos orientales sería el yin y el yang. Y cuando hube aclarado, decía, pues entonces lo que define lo masculino son esta serie de características, digo, conductuales, psicológicas, sensoriales también, y por otro lado lo que define lo femenino es esto, 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 y volviendo a Jung, ya que lo hemos mencionado, pues me di cuenta que eran exactamente las características de los arquetipos, ánima y ánimos que Jung en su momento ya había descrito y explicado y analizado. Y simplemente creé un taller también en el cual, pues, un taller largo que dura casi una semana, en el cual durante 3 experiencias de expansión de conciencia, las personas, dentro de un contexto adecuado, por supuesto, pues los participantes descubren su parte masculina, hombres y mujeres, ¿no? Y su parte femenina, mujeres y hombres, porque también los hombres tenemos lo que se denomina nuestra contrasexualidad, que es toda esta dimensión de lo femenino en nosotros, ¿no? Que no tiene que estar inhibido, simplemente es lo complementario a los factores dominantes, pues en los hombres lo masculino y en las mujeres lo femenino. Y creé ese taller para poner orden en el mundo interno de las personas que pasan por él y que descubren por propia experiencia, dentro de este marco ritualizado, qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y vienen muchos homosexuales de un sexo y de otro. O sea, que repito que no es una cuestión de género en sentido burdo, ¿no? Sino en un sentido más como de energías, digamos, de sensibilidad psicológica, de conducta, ¿no? Y ya está. Y me acuerdo mucho ahora de este anciano que antes te he comentado que quiero escribir su biografía. En cierta ocasión le pregunté a un anciano en Shuar, ¿no?
estaba dando vueltas a este taller y a reflexiones y le pregunté, "Oye, ¿qué hacen los hombres en vuestro pueblo para ser hombre? ¿Qué hacen? ¿No? Digo, ¿hay alguna cosa que tenéis que hacer los hombres para ser hombres? Mm. Y entre los shuar, pues la homosexualidad está aceptada sin ningún problema, ningún tabú, ni ningún fin. Y este anciano, que se llamaba Pichama, murió ahora durante la pandemia, tranquilamente y sencillamente y con una gran sabiduría me dijo, pues lo que tiene que hacer un hombre es cuidar de los suyos. Ya está. O sea, lo que a mí me hace hombre, me dijo él, lo que a mí me hace hombre es que he cuidado toda mi vida de los míos, de mis hijos, de mi mujer, de mis mujeres. Y esto es lo que me hace hombre. Sin más complicación psicológica, ni política, ni ideológica. Y dije, ¿y qué hace una mujer para ser mujer? Pues tiene hijos y los cuida y los hace crecer y los sana y los alimenta. Ya está, sin más problema, ¿no? Y luego a partir de aquí todo lo otro son grises, ¿no? De conductas de distribución del trabajo, lo que en antropología llamamos distribución natural del trabajo, pero en un sentido esencial, lo que hace un hombre es cuidar de los suyos, y ya está. No llevar barba como llevamos tú y yo, o bigote, o... No, o sea, en fin. Muy bien. Bueno, José y aquí María, acabo tu respuesta. sí, nos quedan un par de minutos apenas. Me gustaría terminar preguntándote, ¿quiénes, desde tu experiencia, necesitan pasar en el contexto adecuado por una experiencia con ayahuasca? ¿Sí? Todos y todas, así de simple. O sea, la ayahuasca abre, como antes te he comentado, y en un contexto occidentaloide, en el cual también te incluyo, si me lo permites, la mayor necesidad que tenemos de abrirnos es hacia adentro. O sea, todo nuestro mundo, toda nuestra vida está atrapada por los estímulos externos, no por el dato que te decía antes, no por el dato, la información constantemente cambiando que nos atrapa la atención, nos atrapa la curiosidad. Y la gran necesidad del occidental medio es mirar hacia adentro de verdad, no fantasiosamente, ¿no? Y de ahí que los protocolos que he creado, que son más de uno, para usar ayahuasca en psicoterapia occidental, no chamánica, son protocolos para que la persona, bajo el efecto de apertura del enteógeno de la ayahuasca, pueda mirar hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, ¿no? Lo cual, pues, por supuesto, esto implica contextos con muy pocos estímulos externos o con ninguno, para que la atención pueda dirigirse hacia adentro. Y esto implica que la persona debe ser capaz de sostener el encuentro consigo misma. Y para mí este sería el único factor a tener en cuenta de riesgo. Si una persona es capaz de encontrarse consigo misma o no. Porque si una persona no es capaz de encontrarse consigo misma, aunque parezca que sea un juego de palabras, no lo es, ¿no? Pues corre riesgo de acabar la experiencia con una mayor inestabilidad psicológica. Muy bien. Creo que importante la última aclaración que hiciste, así, para que pues la reverencia sea la manera y pues la búsqueda de uno mismo pues sea en definitiva el motivo fundamental. Agradezco la participación de el doctor José María en este congreso. Agradezco a quienes nos han acompañado. Seguramente quedaron muchos temas en el tintero. Espero que tengamos otra oportunidad para dialogar. Esto apenas estaba comenzando. Lamentablemente somos prisioneros del Cronos, ¿no? Y estábamos entrando en el Kairos y el Cronos apareció marcando que ya transcurrió el tiempo marcado, pero espero que nos encontremos, que haya otra oportunidad. Realmente son temas que apenas hemos bordeado en su alusión y creo que es muy importante, especialmente este diálogo que ocurre en tu caso entre Occidente y las otras miradas, los otros conocimientos, entre razón e intuición y esas otras capacidades, ¿no? Gracias nuevamente. Lo que quieras decir para terminar, adelante. No, agradecerte y desearos mucho éxito en el Congreso.
Hasta una próxima oportunidad, José María. Un abrazo desde Bolivia. Hasta pronto. Gracias.